Para Radio Cocoa, esto es Cabos Sueltos, un podcast sobre identidad, pueblos, culturas, tensiones y posibilidades. Hola, soy Catignina. Si esta es la primera vez que me escuchas, soy la host y creadora de Cabos Sueltos, un podcast que transita por las tensiones identitarias, culturales y políticas del tejido social latinoamericano desde Ecuador. Y se viene una nueva temporada. Pero antes de contarles lo que he preparado para esta temporada, tengo algo que decir. Hay una pregunta que ronda mi cabeza ya algún tiempo. ¿Por qué la identidad ocupa tanto espacio en nuestras vidas? Parece que está en todas partes de esta palabra, identidad. ¿No les parece o soy solo yo? Identidad de género, identidad sexual, identidad étnica, identidad cultural, identidad racial, identidad nacional, identidad religiosa, identidad política, identidad. Es verdad que desde mi subjetividad de persona indígena he hecho de este tema mi principal línea de interés, de investigación, de lecturas, de escritura, y tal vez es por eso que tengo muy presente las retóricas identitarias de todo tipo. Pero me pasó que de pronto esa palabra dejó de tener sentido, perdió su significado. En otras palabras, sufrí de saciedad semántica o lo que la psicología describe como el fenómeno en el que la repetición de una palabra o frase causa la pérdida temporal de su significado. Esta de pronto se convierte en un sonido más sin sentido. El efecto se supone que es pasajero, pero en mi caso se está prolongando. Y no sería realmente un problema si mi trabajo en este podcast no fuera principalmente pensar sobre identidad. Sin haberlo estado buscando realmente, me encontré con un texto de Paul B. Preciado, escritor, filósofo y curador de arte, que habla sobre cómo la identidad se ha convertido en sus palabras en un tótem semiótico, al mismo tiempo vacío e hiperbólico. O sea que está en todas partes, pero que ya no significa nada o significa muy poco. Durante el último siglo se ha visto una inflación de retóricas identitarias, dice Preciado, que, y aquí lo cito, nos ha llevado a una extraña encrucijada que afecta tanto a las nuevas formas que toma la hegemonía como a las posibilidades de los antagonismos. He aquí la paradoja continua. Aunque surgidos de procesos de descolonización y despatriarcalización, los movimientos de emancipación de minorías subalternas, raciales, de género, sexuales, etc., han acabado cristalizando en políticas de identidad. Lejos de haber desmantelado los regímenes de opresión, las políticas de identidad han acabado por renaturalizar e incluso intensificar las diferencias, escribe Preciado. Esta cita la saqué de su libro Disforia Mundi, publicado originalmente en 2022. Disforia Mundi es probablemente una de las lecturas más estimulantes que hice en el 2024. No solo desafió y reafirmó algunas ideas, pero sobre todo presentó nuevas inquietudes para las que presiento que seguiré buscando respuestas durante mucho tiempo. En corto, Preciado de alguna forma confirmó que esa inconformidad que he venido sintiendo con cómo se está abordando y discutiendo sobre identidad en el mundo actual no es aislada. Pero antes de ampliar aquello, no está de más desempolvar el concepto de identidad. En términos amplios y generales, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, dice el diccionario. Pero hay otra forma de definir lo que encuentro también adecuada. La identidad se entiende como un individuo o colectivo se define en oposición a otro. Y para entender esto, citaré a la maravillosa Yasnaya Ágil, abro comillas. No entiendo de identidad sin contrastes. A cada nuevo contraste, una identidad nueva nace en mí, cierro comillas. De ese modo, la identidad se entiende por su carácter fluido, mutante, y no estático, como si debajo de nuestra piel reposara una estatua. Ahora, es cierto que la identidad es más relevante para algunas personas que para otras. Si perteneces a una comunidad que ha enfrentado discriminación sistemática o si en tu entorno se enfatiza constantemente, en consecuencia es probable que la identidad ocupe más espacio, lo cual puede ser algo positivo como no. Y al contrario, si perteneces a un grupo que se asume como mayoritario y los cánones sociales giran en torno a ese grupo, entonces es probable que ni siquiera pienses mucho en cómo te identificas, porque perteneces a la norma. De allí que en Ecuador, por ejemplo, no existe una conciencia colectiva fuerte de lo que implica ser mestizo. En mi caso, en cambio, porque soy una persona indígena, quichua, que creció en un entorno mixto, con un sentido de la pertenencia ambiguo, he sido muy consciente de lo que me hace común y lo que me diferencia de otras personas.
y es por la misma razón que llevo algunos años tratando de entender cómo interactúan los diferentes pueblos que habitamos este territorio ecuatorial en función de esas identidades que se imponen, se aceptan, se desafían o se reivindican. Volviendo a esa inconformidad de la que hablaba respecto a la identidad, miro con preocupación el hecho de cuán fácil se instrumentaliza hoy por hoy para dar paso a debates y discursos superficiales e incluso inútiles en el sentido de que no cuestionan ni cambian nada de fondo. Y por otro lado, creo que hablar de identidad es limitado para la experiencia humana, y a menudo termina validando una suerte de camisa de fuerza que no permite imaginarnos a las personas en libertad. En ese sentido, estoy en un momento en el que me siento más afín a hablar de experiencias que de identidades, sin dejar de reconocer que la palabra existe y nos marca, nos atraviesa. Porque así como las personas seguimos identificándonos con quienes más nos parecemos, las instituciones que persiguen y quebrantan ciertas individualidades y colectividades también siguen existiendo. Lo que quiero decir es que el momento en el que me encuentro no significa que observe el mundo ciega a los contrastes y las diferencias, pero sí que soy capaz de imaginar un mundo en el que esas diferencias no son instrumentalizadas para poner en duda ni atentar en contra de la humanidad de ningún individuo o colectivo. Por último, no quiero pasar por alto algo importante: la fuerte tensión que esta postura me genera entre el querer reafirmar en todo momento mi identidad indígena quichua como un ejercicio de reivindicación y la inclinación a trascender ese distintivo como un aspecto más de mi persona, como un gesto de liberación. Es una contienda interna que no pretendo ocultar y para la que no tengo certezas de cómo ni si algún día acabará. De lo que sí estoy segura es que es una respuesta a mi intuición, a la que me he comprometido a escuchar más, pues es la misma intuición que me alienta a no seguir el juego de lo políticamente correcto, si eso significa sacudir a quienes en este país y en esta región permanecen cómodos con las ideas coloniales, clasistas, sexistas, racistas y fascistas. Con todo eso en mente, doy por inaugurada esta segunda temporada de Cabos Sueltos, que traerá nuevos enfoques, narrativas, testimonios e historias que vienen desde el cine, la literatura, la gastronomía, la academia, etc., para seguir transitando por las tensiones identitarias, culturales y políticas del tejido social latinoamericano. Esperen el primer episodio muy pronto y sigan las cuentas del podcast @cabos.sueltospodcast y de su casa productora @radio_cocoa. Gracias por escucharme.